Muy bien. Buenos días, chicos. Soy el profesor Carlos García del curso de Geometría, ¿ya? Vamos a comenzar con el tema polígonos, ¿ya? Polígonos, que corresponde a la semana número 4 de estudiantes. Muy bien. ¿Qué vamos a aprender nosotros en este temita? A ver, vamos a ver los objetivos, ¿no? Que es a utilizar correctamente los nombres del polígono, ¿no? Luego, a reconocer las clases de polígono que existen, ¿no? Y tres, a aplicar las fórmulas en la resolución de problemas. El estudiante debe estar presto a aprender estos nuevos términos, ¿no? De polígonos. Bueno, ¿qué es un polígono? Aquí tenemos la definición. Un polígono es aquella figura que se forma al unir tres o más puntos no colineales, ¿no? Del mismo plano, mediante segmentos, ¿no? Obviamente puede ser limitado o ilimitado, ¿no? El número de segmentos. A dicho punto se denomina vértices, ¿ya? Los puntos de intersección entre los segmentos se denominan vértices. Igual que un triángulo, ¿no? Los puntitos también se llaman vértices. Ya está. Y los segmentos son lados del polígono, como podemos ver aquí en la compartición de pantalla, ¿no? Tenemos un polígono, por ejemplo, este es un polígono de ¿cuántos lados? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Este es un polígono de 7 lados. Y vamos a ver entonces aquí los elementos, vamos a describir los elementos para un polígono de 7 lados. A, B, C, D, E, F y G son vértices. Vértices, bueno, en términos sencillos son puntos, ¿ya? Para no hacerlo muy difícil. Los vértices son puntos. Puntos A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, G. Ahí está. 7 puntos, 7 vértices. Lados. AB. AB es un lado. El segmento AB. BC es otro lado. El segmento BC. CD es otro lado, DE es otro lado, EF es otro lado, FG es otro lado y GA es otro lado. GA o AG, ¿no? Eso ya se vio en segmentos de todas maneras. Elementos asociados, ¿no? La diagonal. Esta es una diagonal, por ejemplo. Si tú trazas AC, es una diagonal. AC es una diagonal. También AD es otra diagonal, ¿no? Y AE es otra diagonal. Las diagonales son la unión de segmentos no, no consecutivos, ¿ya? Unes dos segmentos no consecutivos, entonces ya pues tienes una diagonal. Cualquier un montón de diagonales aquí. El polígono ABCDFG, así. Simplemente dices el polígono ABCDFG y ya más o menos, si te ponen eso, tienes que dibujar esto. Ya es la notación. Los ángulos internos son alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6 y alfa 7. Son ángulos internos porque están dentro del polígono, mucho cuidado. Los ángulos exteriores, por obvias razones, son pues beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 y beta 7. Exteriores. ¿Ya? Los ángulos exteriores. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos clasificación de los polígonos, ¿no? Tenemos convexo, ¿no? Este es un polígono convexo, ¿no? Y este es un polígono cóncavo, ¿no? O no convexo. ¿A qué se refiere el profe con convexo? Convexo significa que cuando tú trazas una línea, eh, todos, los todos los puntos de esa línea que tú trazas en el polígono están dentro del polígono. Si tú trazas una línea en el polígono, ¿no? Una línea en el polígono, siempre los puntos de la línea van a estar dentro del polígono. No pasa lo mismo en un polígono no convexo o cóncavo. Mira, tú trazas una línea y te das cuenta que no todos los puntos están dentro pues, del polígono. Es esa parte, estos puntos están afuera. Por eso se llama cóncavo. Tiene como un hueco, siempre tiene una forma media rara el cóncavo. El convexo no, el convexo sí es normal, ¿no? Un polígono normal. Vamos a trabajar casi la mayoría de veces con polígonos convexos. Poco los cóncavos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya está. Ese es un polígono convexo y cóncavo. Espero que se haya entendido. De todas maneras, en la clase, nosotros lo vamos a repasar un poquito mejor. ¿Ya? A ver, entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir eh, el otro librito. A ver, aquí está. Aquí nosotros vamos a tener las fórmulas, jóvenes, las fórmulas de polígonos. ¿Ya?
el número de lados es igual al número de ángulos internos igual a n. Mucho cuidado. El número de, si a ti te hablan o te preguntan cuántos ángulos internos tiene un polígono, tú tienes que decir, pues un polígono tiene el mismo número de lados que de ángulos internos y de ángulos externos. Igualito, pues, ¿no? Hace rato vimos que cuando tenía 7 lados, tenía 7 vértices y tenía 7 ángulos internos y tenía 7 ángulos externos, ¿no? En el ejemplo anterior. Aquí también podemos ver, jóvenes, que la suma de ángulos interiores es 180 por n menos 2. Esto sí tenemos que grabar, caballero. La suma de ángulos exteriores es 360. Bueno, esto sigue siempre, ¿no? En todo polígono se cumple que la suma de ángulos exteriores es 360. El número de diagonales trazadas de un vértice se llama n menos 3. El número de diagonales totales, n por n menos 3 sobre 2. El número de diagonales medias trazadas desde un lado es n menos 1. El número de diagonales medias totales es n por n menos 1 sobre 2. ¿No? Es el número de diagonales medias totales. ¿No? La medida del ángulo interior, 180 por n menos 2, entre n, y la medida del ángulo exterior, 360 entre n. Y la medida del ángulo central es igual a la medida del ángulo exterior. Muy bien, ya está. Eso sería correspondiente a lo que es las formulitas, ¿ya? Vamos a, de todas maneras, tener que grabar. Pero no, o sea, no es grabar, pues, como tú de repente te vas a imaginar y chancarte la cabeza diciendo la suma de interiores 180 por n menos 180 por n. No, así no se graba. Así no se estudia matemática. Matemática no se estudia memorizando. Matemática se estudia practicando. El estudiante que practica es el estudiante que va a mejorar mucho mejor o va a mejorar más en matemática, ¿no? La va a tener más clara el estudiante que practica. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a los problemitas, ¿no? Vamos a los problemitas. Eh, Vamos a los problemitas, pero con respecto al nivel, ¿ya? Vamos primero por aquí, ¿no? Vamos a ver algunos problemitas. Vamos al primero, no está bien, no está bien. Vamos a tener problemas. Eso sí lo voy a hacer aquí, jóvenes, en la pizarra. Así que como es un video y no se ve chiquito lo que estoy compartiendo, voy a dejar de compartir. Cuando esté haciendo la pizarra, voy a dejar de compartir. Voy a dibujarlo y luego voy a dejar de compartir. ¿Ya? A ver. Voy a dibujar el problemita, ¿ya? Lo voy a agrandar un poco. Ahí está. Es un pentágono. Un pentágono. ¿Ya? El problemita es un pentágono. Voy a dibujarlo con un color y voy a resolverlo con otro. Mucho cuidado. Siempre acostúmbrate a eso. Acostúmbrate a lo que yo te estoy enseñando. Por favor, en el problema número 1, en todos los problemas siempre vas a dibujar con un color y resolver con otro. En este caso yo voy a dibujar con el color verde. Ese es un pentágono, estudiante. Un pentágono, ¿no? Y me dice que tiene un punto así. Algo así. Acá está el punto F, ¿no? El pentágono de A, B, C, D, ¿no? A, B, C, D, E. Siempre es bueno que pongan los puntos, ¿ya? Recuerda, se dibuja con un solo color. Se dibuja con un solo color y se resuelve con otro. Y me pide calcular X. Me parece que es X. Ya está. Vamos a resolver con rojo. Ya con rojo vamos a resolver. Dice, ABCD es un polígono regular y BF es paralelo a CD. Ah, ya. BF paralelo a CD. Entonces, eso es dato también. O sea, esta línea es paralelo a él. Es paralelo. Ya está. Entonces dice, calcular la medida del ángulo X. Ya, el ángulo X. Ya, muy bien. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes puedan ver en grande ya la pizarra. Pues aquí se ve la pizarra. ¿No? Aquí ves la pizarra tú. Y te pide calcular X.
¿no? Te pide calcular X. Pero da un dato importante, que es un polígono o es un pentágono regular, ¿no? Un polígono regular. Un polígono regular. Un polígono es pues cualquiera, pues de cualquier lado, ¿no? Yo puedo decir polígono regular o también puedo decir pentágono regular, ¿no? Un polígono es de cualquier lado. Polígono regular. ¿Qué significa regular, profe? Eso no nos ha enseñado. Bueno, regular, estudiante, significa que todos los lados son iguales. Entiende, por favor. O sea, todos sus lados son iguales. Si el estudiante es bolita, él también es bolita. Él también es bolita. Y él también es bolita. Y él también es bolita. Todos sus lados son iguales. Ya está. Ese es un polígono regular. Un polígono regular, repito, significa que todos los lados y los ángulos son iguales. Ya, profesor, los lados son iguales, pero ¿y los ángulos? Los ángulos también son iguales, eso es dato. Por eso te está diciendo polígono regular. Atento, estudiante. No puedes perderte ningún dato. Polígono regular. Entonces, cada uno de ellos, pues, tiene un valor, pero todos son iguales. Profesor, póngale alfa, póngale teta. No, el número está ya. El número ya tenemos que saberlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos eso de ahí? Vamos a ver por aquí. Con verde, porque sigue siendo dato. Con verde, porque sigue siendo dato. Si yo voy a hallar el ángulo interno, yo tengo que hacerlo con verde porque es un dato del problema, es regular. Profe, ¿y cómo sabemos cuánto es ese ángulo? Fácil, facilísimo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ah, bueno. ¿Cómo se calcula el ángulo interno? El ángulo interno. La fórmula lo puse hace rato. ¿No? Voy a poner un azul, el nombre, ángulo interno. La fórmula, ángulo interno. ¿Qué significa ángulo? Esto de aquí significa ángulo. Ángulo interno. ¿Qué es el ángulo interno, estudiante? ¿O cómo se calcula el ángulo interno? Se calcula de la siguiente manera, ¿no? El estudiante pues tiene que saberlo. ¿Cómo se calcula? El ángulo interno sería 180 por n menos 2 entre n. Así se calcula el ángulo interno. Esa es la fórmula para calcular el ángulo interno. 180 por n menos 2 entre n. Entonces, profesor, no entiendo qué. ¿Y n qué es n, profesor? N es el número de lados. Obviamente, n es 5, pues. ¿Por qué 5, profesor? Porque tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Como tiene 5 lados, n vale 5. Y sería 180 por n menos 2 entre n. Pero como ya estamos en el pentágono, el ángulo interno ya salió, pues. Voy a ponerlo con verde porque es de dato. El ángulo interno es 180 por 5 menos 2. 5 menos 2 entre 5. Bueno, ¿qué sería? Ya salió entonces 180 por 5 menos 2. Ahorita la fórmula. Por 3 entre 5. Ya está. 180 por 3 entre 5. Ahora, 180 por 3 me da pues 540. Y 540 entre 5 me da... 540 entre 5 me da 36 por 3. 540 entre 5 me da 108, pues 108. Ya está, 108. Entonces, cada ángulo vale 108 en un pentágono regular. Voy a ponerlo con verde porque esto sigue siendo dato. Pues. Sigue siendo dato. 108, y aquí también 108. Ya está. Ya está, profe. Así de sencillo. Ya terminamos de hacer todos los datos que nos ha dado el problema. Ya lo hemos terminado de poner aquí. 108, 108, todos. Profe, acá falta. Sí, pero ahí no vamos a ponerlo porque me va a estorbar con el X. No hay que ponerlo. Entonces creo que podemos entender ya cuánto vale X. Se nota rápidamente, al menos yo ya me di cuenta cuánto vale X. Simplemente aplicaríamos, como me dice que son paralelas, ya bueno, la fórmula está cantada. Lo voy a resolver con color azul.
Y vas a ver que el problema sale en un 2×3. Mira, por favor, estudiante. Me dice que ellos dos son paralelas y me está avisando ya, pues. Ya prácticamente ya sé qué fórmula utilizar porque me está avisando que son paralelas. Entonces, mira lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer esto. Voy a hacer aquí, así. Y te vas a dar cuenta al toque te vas a dar cuenta. Mira, voy a trazar aquí y voy a completar esta línea, así. Y creo que si buscas ahí, te das cuenta que hay una Z, porque hay paralelas. Pues recuerda, estudiante, que el profesor cuando hizo rectas paralelas, te enseñó que si él es alfa, él también pues es alfa, por la propiedad de la zetita, por Z. Por Z, si él es alfa, él también es alfa, estudiante. No sé si me dejo entender. Si él es alfa, él también es alfa. Entonces, aquí también, si él es X, él también es X. ¿Sí o no, jovencito? Y creo que ya salió, porque X más 108 es todo una media vuelta. X más 108 es todo una media vuelta. Lo voy a poner por aquí. X más 108. X más 108 es toda una media vuelta. Y una media vuelta, estudiante, creo que ya lo sabe el joven. Una media vuelta es simplemente, jovencito, 180 grados. ¿Sí o no? Una media vuelta es 180 grados. Más, igual. Entonces me quedaría, joven, señorita, que X es pues 72. X vale 72. Así de sencillo, joven. X vale 72. De fácil, como te digo. No, bueno, al menos yo en este problema no veo ninguna complicación. El problema muy fácil, muy sencillo para resolverlo estudiante. ¿Ya? Bien facilito. Por eso es un nivel básico, pues, para empezar, ¿no? Muy bien, entonces ese vendría a ser un problemita, ¿no? Un problemita. Ahí voy a compartir de nuevo la pantalla. Aquí también podemos ver el 2, pero eso ya lo vamos a ver ya en la clase 2, 3, el 4. Bueno, el 2 sí lo vemos en la clase. El 5 me parece un problema muy bonito, muy interesante. Vamos con el 5 ya para acabar esta parte de video. Esto lo vas a tener en video, así que pones pausa nada más y cuestión lo copias. No, vamos a resolver el 5, a ver por aquí. Problema 5. Hay diversos, pues diversa cantidad de problemas, diversos problemas. El estudiante simplemente le queda practicar. Lo bueno del libro, jóvenes, es que tiene bastantes problemas. Y ya pues cuando tienes la herramienta para hacer los problemas, entonces bacán, ¿no? Bacán. Lo puedes practicar, pues. No es que tienes que estar buscando de otro lugar, no, el libro te está dando problemas. Ya. Problema número 5, ¿no? Problema número 5. Vamos a saltearnos un poquito. Problema número 5. Y vamos a resolver ese problemita de ahí. A ver, siempre se dibuja con un solo color. Lo voy a dibujar en color azul esta vez, con un solo color. Color azul. Siempre un solo color, estudiante. Siempre un solo color. 12. 2. ¿Sí? Ahí está. También. Ya está. Ya está estudiando. Sería 12. Ahí es 12. Acá es 8. Aquí es 2. Ya está, pues, estudiando. A ver, ¿y qué me dice el problemita 5? Dice, calcula X y ABCDF es un polígono equiángulo. Entonces, ya está. ¿Qué significa equiángulo, estudiante? Equiángulo. Creo que el estudiante que domina su razonamiento verbal sabe que la palabra X significa igual. X significa igual. Equiángulo significa igual ángulo, estudiante. Equiángulo
significa igual ángulo. Entonces, todos los ángulos son iguales. Ahora, como todos los ángulos son iguales, pues, entonces no es regular. ¿Ah? De repente el estudiante dirá, profe, regular, porque ahí en regular también todos los ángulos internos son iguales. No, no es regular porque en regular todos los lados también son iguales y acá los lados son diferentes. 12, 8, 2, son diferentes lados. Entonces, como me dice X ángulo, entonces es el mismo ángulo, ¿no? El mismo ángulo. Entonces, el ángulo es alfa, pues. Aquí vamos a poder ponerle un alfa. Acá también un alfa es igual. Acá también es igual. Aquí también es igual. Aquí también es igual. Aquí también es igual. Ya está. ¿Listo? Así sería. Entonces, vamos a hallar pues ese ángulo. ¿Cómo sería el ángulo interno? Bueno, hacemos la fórmula del ángulo interno. Ya lo hemos visto. Por eso hay que recordar esto de aquí. La medida del ángulo interno, la medida del ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. Pues. Esa es la medida del ángulo interno. Entonces, con eso podemos calcularlo. ¿Cómo? A ver, entonces ya sabemos que el n, pues para reemplazar, es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados. Como tiene 6 lados, ya pues yo voy a reemplazar con n igual a 6. Sería 180 por 6 menos 2 entre 6. Ya está. Y 180 entre 6 me da 30. Y 6 menos 2 pues me da 4. Y 30 por 4 me da 120. Tú lo resuelves, pues. Lo resuelves esto. 180 por 4 entre 6 me da 120. ¿No? Ya está, entonces cada uno vale 120. 120, 120. Hay que completar. Es bueno siempre completar, estudiantes. ¿No? 120, 120, 120, 120. Ya está. 120 y ya está. Entonces ya completamos los ángulos. Entonces, ¿cómo resolvemos? Perdón, ¿qué es lo que me pide? Me pide el X. Me estaba olvidando eso. No puedo olvidarme. Voy a borrar este 120 que me está estorbando porque voy a dibujar el X, ¿no? A ver, aquí. X. Ya está. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tratar de resolver este problemita, ¿no? Vamos a tratar de resolverlo, como te digo, formando un triángulo equilátero. Cada vez que tengamos este tipo de problema, nuestra manera de resolver va a ser formando un triángulo equilátero, ¿ya? Un triángulo equilátero. Y con esto, nuestro problemita nos va a salir. Entonces, ¿cómo tenemos que formar el triángulo equilátero? Obviamente con los lados que tenemos de datos, ¿ya? Con los lados de datos que tenemos. Entonces, con rojo voy a resolver. ¿Y cómo se forma, profesor, ese triángulo equilátero que me está diciendo? De esta manera. Cada vez que te enfrentes, porque va a haber varios problemas, ya yo te voy a dejar un problema muy parecido a este, vas a hacer lo siguiente, vas a prolongar así. ¿Está? Y vas a prolongar aquí. Recuerda que la resolución la hago con plumón rojo. La resolución lo hago con plumón rojo. Profesor, ya, más o menos así, ¿no? Esa es con el 12. Ahora con el 8, para buscar el otro lado que falta del triángulo equilátero. No se nota por ahí, ahorita no se nota. Ahorita lo vas a ver. Es un triángulo grande. Así y por aquí ahora. Triángulo grande. Ahí está. La solución es con rojo, ahí está. Ahora si te das cuenta, era un triángulo grande, era un triángulo partido nada más. Lo mismo va a pasar en muchos problemas muy parecidos a este. Era un triángulo pero cortado. Entonces, con rojo, sigo con rojo, estudiante, sigo con rojo. El de aquí sería 60. ¿Por qué 60, profesor? Ah, ya, porque 120 más 60 me da pues 180. Acá te acuerdas que era 120, acá también va a ser 60, pues. Entonces 60 y 60, él también vale 60, pues obligatorio, porque tiene que ser 60 más 60 más 60, me da pues 180. Entonces me acabo de dar cuenta que ese era un triángulo equilátero. Va a pasar lo mismo acá, mira. Aquí también es 60, aquí también es 60, y aquí también es 60. Lo mismo aquí, él también es 60,
Él también, ¿te acuerdas que era 120, pero yo lo borré? ¿Te acuerdas? También es 60. Y también es 60. Ya está. Entonces, luego, lo que vamos a hacer es completar nada más. Completamos, ¿no? Completamos. Aquí eres 12, entonces, perdón, tiene que ser con rojo, con rojo. Todas las resoluciones son con rojo, ¿ya? Las resoluciones con rojo. Él es 12, él también es 12, pues, y él también es 12, porque es un triángulo equilátero. Él es 8, bueno, él también es 8, él también es 8. Él es, no sé, voy a ponerle, de repente, L. Él es L, él es L, y él es L, pues. ¿No? Ya está. Entonces, y ya con eso me va a salir. Voy a dejarlo aquí nada más. Con este dato ya en clase lo vamos a terminar de resolver el problemita. ¿Ya? Porque ya me estoy extendiendo demasiado el tiempo. Aquí, ¿cuánto es de longitud? ¿Cuánto es de longitud aquí? Si te das cuenta tú, aquí de longitud, con color rojo siempre, la resolución, la longitud aquí es 12 más 2 más L. Para resumir, es 14 más L. ¿Ya? O sea, 12 más 2 más L es el lado del triángulo equilátero. El lado grande es un triángulo equilátero, pues. ¿No? El triángulo grande es equilátero. 60, 60, 60. Es equilátero. Entonces, sus lados tienen que ser iguales. 14 más L. Y por aquí también tiene que ser, ¿cuánto? Ahí también tiene que ser 14 más L. 14 más L. ¿Ya está? Entonces, si él es 14 más L, él también es 14 más L. Pero si te das cuenta, para que él sea 14 más L, él tendría que ser 6 obligatoriamente. ¿Por qué 6, profesor? Ah, ya. Porque 8 más 6 me da, pues, 14 y más L. 8 más 6, 14 más L. Ahí está, 14 más L. Él está obligado a hacer 6, ¿no? Y luego ya aquí vamos a aplicar la ley de cosenos que te voy a enseñar ya en clase. Muy bien, chicos, entonces espero que sea claro y que haya quedado claro este problemita. Ya lo terminamos en las clases.